¿De dónde venimos? ¿Cómo es que surgió todo lo que nos rodea? ¿Cuál es nuestro destino como especie? Estas son preguntas que nos hemos hecho desde que existimos como humanidad. Tenemos registros históricos de este tipo de preguntas desde hace varios milenios. Lo primero que tenemos que hacer para encontrar alguna respuesta posible es lograr definir a la totalidad del entorno que nos rodea. Nos pueden resonar conceptos como el mundo, el universo, el cosmos o simplemente nuestra realidad. En la actualidad, el concepto más utilizado es el de universo, y sabemos que fuera de nuestro planeta tenemos una inmensidad de astros que se extienden por el cosmos, pero en la antigüedad no teníamos la tecnología para percibir la realidad de esta manera. Todo lo que estaba más allá de las nubes simplemente era un techo increíblemente decorado con puntos blancos que giraban alrededor de nosotros. En ese entonces, lo más lógico era pensar que nosotros estábamos en el centro del universo. Pero al avanzar tecnológicamente, nos fuimos dando cuenta de que nuestro universo trasciende por completo este oasis planetario lleno de vida al que llamamos Tierra. Primero comprendimos que el centro del sistema es aquella fuente de luz a la que no podemos mirar directamente. Pero incluso este sistema solar pertenece a otro sistema aún mayor. A las preguntas del principio, la humanidad respondía con una base religiosa, que nos concebía como el centro del universo. Pero ante evidencias de lo contrario, ¿cómo reaccionaríamos? En videos previos he estado hablando sobre temas filosóficos abstractos. En algunos de estos videos he mencionado algunos de los problemas que tenemos en la sociedad contemporánea, que nada tienen que ver con lo material y tangible, ya que en este aspecto estamos mejor que en cualquier otra época. Nuestro problema es meramente metafísico. Muy probablemente esto esté relacionado con la crisis espiritual que nos trajo a colación estas nuevas verdades que incluso actualmente no terminamos de asimilar del todo. Pero a diferencia de los videos previos, en los que abarcaba más respuestas metafísicas, en este video y el siguiente trataré de abordar evidencias más empíricas y científicas. Particularmente en este, abordaré las pruebas de que el universo en realidad sí tuvo un origen, en el suceso que conocemos popularmente como Big Bang, que surge frente a otras posturas que plantean al universo como infinito, tanto en espacio como en tiempo. Para el video posterior, abordaré más sobre el nacimiento de nuestro planeta, el concepto de ser vivo y cómo surgió la vida en nuestro planeta, abordando teorías como la evolución de Darwin y la evolución geológica y atmosférica de nuestro planeta, para terminar con el surgimiento de la humanidad y lograr dar con aquello que nos hace únicos como especie y que nos diferencia de los demás seres vivos. Para saber si el universo es finito o infinito, hay un principio clave que nos puede ayudar a comprender mejor esta dicotomía. Se trata del principio de causalidad. Como lo dice la misma palabra, este describe la relación entre causa y efecto, y resulta ser el principio fundamental del que se basan las ciencias naturales. Cabe destacar que el origen de este concepto precede a la ciencia moderna, siendo antiguamente utilizado en el ámbito filosófico. El primero en abordar la causalidad fue, cómo no, el gran Aristóteles, y nos dice en su obra, Segundos Analíticos, que este es uno de los primeros principios innatos. Aristóteles clasifica las causas en 4. Material, nos dice la materia de la que está hecha una cosa. Formal, nos dice la forma o esencia de la cosa. Eficiente, nos indica el agente o el proceso en el que surge. Final, el propósito de la causa. En la filosofía nihilista actual, esta se descarta. Un ejemplo muy común para comprender esto fácilmente es una mesa. Su causa material generalmente suele ser la madera. Su forma normalmente son 4 patas y puede ser cuadrada o redonda. La causa eficiente sería el carpintero que la creó. Y la causa final sería servir de soporte, normalmente para servir comida. De estos 4 tipos de causas, la que más nos compete para plantear al universo como finito o infinito es la causa eficiente. Si establecemos que el universo es infinito, nos vamos a topar con un gran problema con la causa eficiente, y este va a ser el de la regresión infinita. Es decir, que se retrocede indefinidamente en una cadena de causas. El dilema del huevo y la gallina nos ilustra y ejemplifica perfectamente qué se entiende por regresión infinita. Para evitar este problema, podríamos entonces estipular lo contrario, que el universo es finito. Si el universo es finito, este necesariamente tuvo que tener una causa eficiente. Pero esta causa eficiente no puede ser una causa cualquiera. Aristóteles la define como el primer motor inmóvil,
en su obra Metafísica, y se refirió a esta como Dios. El plantearlo de esta manera resulta bastante interesante, y configura de hecho una de las ramas de la teología, llamada teodicea, que plantea la conclusión de la existencia de Dios únicamente mediante el razonamiento. Al ser la teología un estudio bastante complejo para el grueso de la población, este planteo puede llegar a ser muy difícil de comprender, aunque planeo profundizar un poco más de esto en un futuro video. Por ahora, quedémonos con lo siguiente. Si nos cuesta a nosotros en la actualidad comprender al universo como finito, es decir, con un inicio, aún más les habría costado a las sociedades en la antigüedad. Así lo veían los filósofos griegos, incluso Aristóteles con su primer motor inmóvil. A pesar de este, nos decía que temporalmente hablando el universo sí es eterno. En las civilizaciones orientales esto es aún más evidente. Tanto en el hinduismo como en el budismo se plantean los ciclos cósmicos, o sea, de un universo cíclico. La única excepción en su época fue el monoteísmo judío. Resulta irónico que en la actualidad, con la teoría del Big Bang, la ciencia apunta justo a que el universo de hecho sí tuvo un inicio. Es muy probable que en la secundaria hayas escuchado hablar sobre la teoría del Big Bang. En resumen, esta teoría nos plantea que todo el universo fue causado por una especie de explosión de proporciones bíblicas que ocurrió hace aproximadamente 14.000 millones de años. Aquí es importante recordar que no se debe confundir el término de teoría con el de hipótesis, ya que en la vida cotidiana muchas veces se entiende la teoría como este último. Hablo más a fondo de estos conceptos en el video que te voy a estar dejando aquí, aunque te lo voy a resumir brevemente. Dentro de la ciencia, una teoría resulta una explicación probada y contrastada de datos observables y experimentables. Este es el caso del Big Bang. Aunque yo al escuchar esto, lo primero que hice fue preguntarme, ¿cómo es que se comprobó científicamente que el universo surgió de una explosión? Y es que incluso se sabe hace cuánto tiempo sucedió. Al igual que yo me cuestioné esta teoría, en su momento muchos científicos no solo la cuestionaron, sino que llegaron a ridiculizarla. De hecho, el mismo nombre Big Bang se lo dio de forma despectiva el astrónomo Fred Hoyle en una entrevista para la BBC en 1949. La teoría fue inicialmente formulada por el sacerdote belga Georges Lemaitre, basándose en la teoría de la relatividad de Einstein, y originalmente se había llamado teoría del átomo primitivo. Antes de probar que hubo un inicio, Lemaitre concluyó que el universo se expande, y además llegó a estimar la velocidad de expansión. Para poder entender cómo se comprueba la expansión del universo, hay que recurrir al efecto Doppler. En resumen, este efecto es el que explica por qué el sonido de una ambulancia suena más agudo antes de pasar frente nuestro. Esto debido a la velocidad de la fuente, que altera la longitud de onda del sonido que percibimos. El mismo autor, Christian Andreas Doppler, predijo que este fenómeno también debe ocurrir con la luz, ya que en ambos casos se trata de ondas. En el caso de la luz, a escala universal, el crecimiento de la longitud de onda se denomina como corrimiento al rojo, o redshift, y el decrecimiento como el corrimiento al azul. El astrónomo Besto Slipher descubrió en 1912 que, salvo contadas excepciones como Andrómeda, las demás galaxias tendían al redshift. Esto podría significar que, o bien todos los astros se alejan de nosotros, o bien es el mismo espacio el que se expande, haciendo que percibamos como si estos se alejaran de nosotros. No había razón lógica alguna para pensar que todos los astros se alejan de nosotros. Además, ya en 1990 se comprobó con las observaciones del telescopio Hubble que es el espacio el que se expande. Fue mediante este redshift que Lemaitre determinó la velocidad de expansión del universo. Se trata de la ley de Hubble-Lemaitre. Esta ley inicialmente se llamaba ley de Hubble, ya que este astrónomo es mucho más reconocido actualmente, y también llegó paralelamente a los mismos descubrimientos que Lemaitre, aunque 2 años después de este, 1929 frente a 1927. No solo sabemos que el universo se está expandiendo, también sabemos que esta expansión se está acelerando, y esto lo sabemos gracias a los descubrimientos realizados paralelamente por 2 equipos de astrónomos en 1998, el Supernova Cosmology Project y el High-C Supernova Search Team. Muy resumidamente, existen unas supernovas llamadas tipo Ia. Como estas explosiones tienen una luminosidad intrínseca muy similar,
se pueden utilizar como base para medir las distancias en el universo de manera precisa. Al comparar las distancias de supernovas en galaxias lejanas con el redshift que éstas producen, las supernovas parecían estar más lejos de lo que deberían estar. Esto solo se podía explicar aceptando que la expansión del universo se acelera. Como desconocemos el motivo de esto, los científicos propusieron la existencia de materia oscura, que nada tiene que ver con que sea de color oscuro. Esta de hecho sería imperceptible por nosotros. Al yo escuchar esto por primera vez, lo que pensé sería que entonces el universo seguiría creciendo sin nada que lo frene hasta el infinito y más allá. Pero resulta que tenemos pruebas de todo lo contrario, de que el universo en algún momento también va a morir. Esto porque no es lo mismo crecimiento que expansión. El crecimiento implica un aumento de materia o energía, pero esto no es lo que está sucediendo, ya que esto es imposible por la ley de conservación de la energía, aquella que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En realidad, una expansión sin creación de energía o materia implica un aislamiento de los astros, que cada vez estarán más distantes entre sí. A esto le sumamos las leyes de la termodinámica. La primera ya mencionada es la de conservación, y la segunda es la de la entropía. La entropía se define como el estado de desorden de un sistema. En los sistemas cerrados como el universo, la entropía aumenta o queda estable, pero no disminuye. La única forma de reducir la entropía es con una fuerza externa. Un ejemplo muy comprensible es el de un frasco con metras o canicas de distintos colores. Si todas son de igual peso y tamaño, en principio se espera que estén desordenadas. Si vemos el frasco con las de un color arriba y las de otro color abajo, pensaríamos indudablemente que alguien las clasificó, ya que creeríamos imposible que así se diera por naturaleza, sabiendo claro que tienen el mismo peso y tamaño. Un sistema con alta entropía es aquel en el que la masa y la energía se encuentran uniformemente distribuidas, sin ningún punto de concentración. El universo, en principio, no tiene ninguna fuerza exterior a este, por lo que está destinado a esta situación. Esto quiere decir que a la larga todo foco de calor se disipará en un espacio que de paso se ensancha, haciendo imposible cualquier forma de vida. Las galaxias, las estrellas, incluso los agujeros negros, tienen una muerte segura. Esto es lo que los científicos definen como la muerte térmica del universo, y para cualquier persona normal, el descubrir esto deja un muy mal sabor de boca. La no tan mala noticia es que para esto todavía falta muchísimo tiempo, trillones de años. Considerando que el universo nació hace casi 14.000 millones de años, esto quiere decir que todavía estamos en una especie de infancia universal. Como habíamos dicho previamente, el término Big Bang surgió de forma despectiva a una teoría que viene a plantear al universo como finito, algo que habíamos dicho que a lo largo de la historia nos ha parecido como algo contraintuitivo, ya que nos plantea temas de gran trascendencia como la existencia de una causa eficiente al universo, concepto que guarda estrecha relación con el concepto de Dios que se tiene en la teología. Recordemos que a inicios del siglo XX, el nihilismo que plantaba Nietzsche estaba calando profundamente dentro de la comunidad científica, así que plantear al universo como creado por algo que no es empíricamente comprobable resulta absurdo según esta corriente. En estos tiempos, la idea general que se barajaba en la comunidad científica era la de un universo eterno en estado estacionario. Albert Einstein dijo una vez: solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y de la primera no estoy seguro. Si analizamos esta frase aplicada al propio Einstein, pasa algo muy curioso. Einstein creía que el universo es infinito, pero al hacer los cálculos de su famosa teoría de la relatividad, se sugería que el universo debería estar en expansión. Para evitar esto, añadió un factor de error, al que denominó constante cosmológica. De esta constante cosmológica se percató el matemático ruso Alexander Friedman, y le envió a Einstein un artículo donde presentaba el error de agregar esta constante. Einstein no reaccionó bien ante esto y ridiculizó esta crítica en la revista científica más importante de la época. Friedman preguntó a Einstein dónde estaba el error, pero no recibió respuesta. Otro astrofísico, Karl Schwarzschild, también constató el error de Einstein. En 1923, Einstein se retractó y admitió que Friedman no estaba errado. Aún después de esto, Einstein no admitió la expansión del universo sino hasta 1931, cuando Hubble lo llevó al observatorio de su telescopio.
Al entrar en razón, Einstein va a pronunciar una de sus frases más célebres. Esta ha sido la mayor torpeza de toda mi vida. La estupidez humana que Einstein enunciaba en su frase ahora le cayó a él mismo, y precisamente ante el primer enunciado de esta frase. Qué ironía, ¿no? Algo parecido ocurrió con el físico Stephen Hawking. Junto con Robert Penrose, demostraron que de acuerdo a la relatividad general, era necesaria la existencia de lo que denominaron la singularidad. La singularidad es un evento único en el universo, en el que las leyes de la física no se cumplen. Esto es lo que habría ocurrido durante el Big Bang. El problema con Hawking surge cuando éste quiso explicar cómo es que ocurrió este proceso de singularidad. En su libro El Gran Diseño, explica que el universo se crea debido a las leyes de la física, como la ley de la gravedad, haciendo una especie de creación espontánea. Esto a los ojos de cualquier filósofo es un graso error conceptual, y es que una ley no puede crear nada, simplemente describe. Hawking, en lugar de reconocer su falta de dominio en la filosofía, pasó a desprestigiar esta rama del conocimiento en favor de las ciencias empíricas. Las críticas no tardaron en surgir, no solo de filósofos, sino también de científicos. El matemático Wolfgang Schmidt publicó en 2012 un ensayo titulado De la física a la ciencia ficción, respuesta a Stephen Hawking. Otros físico-matemáticos de Oxford, como John Lennox o Roger Penrose, también harán sus críticas. En general, todas las críticas apuntan a más o menos lo mismo. Las leyes del universo no pueden existir sin el universo, por lo que asumir que estas son su causa es un absurdo. Lo que trató de hacer Stephen Hawking era tratar de dar con la causa del Big Bang, que ya vimos que está bastante consolidada en la comunidad científica como una teoría cerrada. Ya vimos que el intento de Hawking recibió muchas críticas, pero hay otras múltiples hipótesis que intentan dar con posibles respuestas. Entre estas hay dos que destacan. Hipótesis del gran rebote, conocido en inglés como Big Bounce, plantea que el universo sigue un ciclo de expansión y contracción infinita. El Big Bang simplemente sería el inicio de un periodo de expansión, a la que, según esta hipótesis, le seguiría un proceso de contracción, que culminaría en lo que se denomina como Big Crunch, al que después volvería otro Big Bang, y así el ciclo se repetiría infinitamente. A este planteo se le ven varias incongruencias, entre las cuales están: no hay prueba alguna de que el universo se vaya a contraer. Para esto, la velocidad de expansión se debería estar desacelerando, cuando es justo todo lo contrario, esta aumenta. Pero es que incluso si fuera verdad que en un futuro el universo se vaya a contraer y rebote, por el principio de entropía, cada rebote debería tener más entropía. Esto quiere decir que en algún momento llegará un punto para el cual simplemente, al no tener energía suficiente, dejará de rebotar. Sería como dejar rebotar una pelota indefinidamente. En un punto, esta simplemente se quedaría quieta en el suelo. Multiversos. Plantea la existencia de otros universos además del nuestro, que pertenecen a una estructura que se denomina multiverso. La posible evidencia de esto surge con la teoría de cuerdas. En resumidas cuentas, esta nos dice que las partículas subatómicas, electrones, quarks, etc., no son puntos sólidos, sino una estructura de pequeñas cuerdas que vibran. Estas son tan pequeñas que no las podemos detectar con nuestra tecnología actual, y según cómo estas vibran, generan las distintas partículas que conocemos. Al profundizar en esta teoría, se llega al punto en el que tenemos que aceptar que según esta, es matemáticamente necesario que existan por lo menos 10 dimensiones espaciales, muchas más de las 3 que percibimos. Esto ha despertado el interés de científicos, pero mucho más de no científicos, que concluyen que esto es una prueba de la existencia de un multiverso multidimensional. Esto da rienda suelta a muchos novelistas de ciencia ficción que crean historias que son muy interesantes. El problema es que muchos consumidores de este género a veces terminan por creer que esta puede ser una realidad empírica. La no muy buena noticia para estas personas es que por más que se le llame teoría de cuerdas, esta sigue siendo solo una hipótesis teórica. A veces se nos presenta esta hipótesis como una que nos dará con la verdad definitiva, lo que es irreal en sí. Por puro razonamiento humano, a cada respuesta dada
se le pueden crear más de una pregunta, imposibilitando al ser humano, al menos en su estado físico, llegar a esta verdad definitiva. Profundizo más en esto en este video que te estaré dejando por acá. Con todo lo visto hasta ahora, parece ser que sin lugar a dudas, el universo sí tuvo un inicio, lo que quiere decir que este no es infinito, ni espacial ni temporalmente. Pero hay una prueba que me dejo para el final, que a diferencia de las demás, esta no es empírica, sino metafísica. Me refiero a la flecha del tiempo psicológica. El concepto de flecha del tiempo se acuñó por el astrónomo británico Arthur Eddington, quien describió 7 tipos de flechas, y todas tienen en común la irreversibilidad. Algunas de estas flechas ya las abordamos previamente en este video, como la flecha termodinámica, basada en la entropía, o la cosmológica, basada en la expansión del espacio. Otra, como la radiación, dice que toda onda tiende a expandirse radialmente y no a converger. De todas estas, la que me pareció más interesante es la psicológica. Esta nos permite diferenciar claramente los sucesos del pasado como aquellos que pueden ser recordados y los del futuro como aquellos que no. Teniendo un inicio y un final, nuestra dirección está claramente definida. Se puede hacer una analogía con el desplazamiento espacial, el cual se aprecia únicamente si tenemos un punto de referencia. Véase por ejemplo que en una brújula nuestra referencia es el polo norte, o el polo sur si estamos en el hemisferio sur. Ningún mapa funciona sin una brújula que indique dónde está el norte. Algo parecido pasa con el tiempo. Necesitamos un polo norte temporal, un punto de referencia que nos marque el inicio de los tiempos, hasta lo que sabemos, el Big Bang. En una línea de tiempo infinita ya no tendríamos este punto de referencia, perdiendo nuestra brújula temporal. En este caso hipotético, no podríamos ser capaces de diferenciar el pasado del futuro. Pero como somos capaces de diferenciar el pasado del futuro, la conclusión a la que podemos llegar es que necesariamente tuvo que haber un inicio de los tiempos. Toda nuestra realidad, todo lo que nos rodea, tuvo su inicio en ese instante, en el nacimiento del universo. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Quería aprovechar este momento para mostrar mi agradecimiento con la buena recepción de mi anterior video, que comparado con los previos ha llegado a una mayor audiencia. Probablemente se deba a que los temas que abordo en los videos previos son mucho más abstractos y densos. Igualmente más adelante tengo pensado subir contenido más tangible y práctico, que precisan de una base que justamente es la que abordo en los videos previos. Así que espero que si te interesan las temáticas que abordo, no olvides en suscribirte a mi canal. Si te interesa que aborde algún otro tema relacionado, puedes hacérmelo saber en la caja de comentarios. No olvides que estaré subiendo la segunda parte en un video próximo. Conociendo el ritmo en el que creo estos videos, espero que se suba para dentro de un mes, ya que este es el ritmo actual en el que puedo compaginar este hobby con mi vida personal. Te deseo que tengas un muy buen día. Sin nada más, me despido.